Ante la ¿O crisis no? nacional que se vive en este momento, con las declaraciones de las organizaciones ciudadanas, con las declaraciones de las madres buscadoras, esto, perdón, es una mentada de madre. No le puedes responder a la ciudadanía, decir, oye, hubo deficiencias técnicas y vamos a acreditar pruebas periciales y le vamos a decir, nos están mentando la madre. ¿Cómo es posible que ante la evidencia de lo que está sucediendo en el país, llevan ya 7 años gobernando y sigan metódicamente recurriendo a, es culpa de Calderón? Ya, eso ya duele, porque eso ya pasa como una broma de mal gusto. ¿Sabes qué descubrimos ayer? ¿Por qué odian a Calderón tanto, 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 tanto? Porque combatió el narco. ¿Ok? ¿Y por qué lo odian tanto, tanto, tanto? Porque agredió a sus socios. Por eso ya está Gertz. ¿Ya? Ahora sí ya está Gertz. Bueno, yo lo A tengo ver. aquí. Del año pasado No veo. no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos. Esto es una obligación ministerial. Está empezando a dar su explicación. Pero Va la por quiero línea. ver. Va Ahí por la está. línea que platicamos. Ponme audio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 ya han sido robados. No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban. 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas y debieron haber estado sometidas en su caso a temperaturas entre 800 y 1200 grados, lo cual es necesariamente una muestra de pruebas que tienen que estar periciadas en ese momento. No se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los carteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon, y en un caso elementos de la policía de Tala, cercana al lugar, encabezados por su jefe, operaron de esa manera y uno de ellos se encuentra ya detenido. Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación de este caso como era obligatorio. Tampoco se le dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por ello dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características tácticas de dicho cartel delictivo. Al respecto, identificaciones ahí encontradas recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades. Prácticamente, después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local. Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión y propiedad del actual inmueble. No se tomó la declaración inmediata del presidente municipal, del secretario general y de Seguridad Pública del municipio de Teuchitlán respecto a sus obligaciones de prevención del delito. No se levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas posiblemente vinculadas. En vista de todo lo anterior, se le ha requerido a las autoridades del Estado que con carácter de urgente hagan entrega a la Fiscalía General de la República de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso, a fin de que esta institución establezca lo procedente. Todo este documento, yo pedí que se hicieran copias para que ustedes los puedan tener. Quienes deseen contar con estos documentos, Raúl se los puede facilitar a las personas que lo necesiten. En términos generales, esa es la instancia, y como dije al principio de este informe,
Para que la Fiscalía General de la República traiga un asunto del fuero común, lo primero que tiene que hacer es una investigación y un informe como este para establecer el principio de donde nosotros nos hacemos responsables del asunto. De otra manera no se podría hacer. Esto es lo que hemos encontrado, esto es lo que ponemos a su disposición y estoy también a su disposición para que empezamos a platicar. Por favor. A ver. Rubén Mozo, de Milenio. Entonces, de acuerdo a los primeros datos con los que cuenta la Fiscalía General de la República, usted está narrando una serie de omisiones por parte de las autoridades estatales, municipales, después del aseguramiento de este predio. Entonces, ¿no hay en este momento posibilidad de afirmar que este lugar era un campo de exterminio o un lugar de entrenamiento donde pues, se capacitaban a los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación? Y si hay alguna investigación, aparte de esta, en el ámbito federal, donde se está investigando no solamente este tipo de hechos allá en Jalisco, sino hay que recordar que hay antecedentes que en su momento la entonces Procuraduría General de la República en el sexenio de Peña Nieto dejó de buscar fosas clandestinas también entre los límites de Jalisco y Michoacán, en esta zona de la Barca, donde desaparecieron elementos de la Procuraduría General de la República y que nunca fueron encontrados, pero sí hallaron a elementos de inteligencia enterrados del ejército en esa zona. ¿La Fiscalía participa en otras investigaciones a nivel nacional? Bueno, Rubén, mire, esto es muy importante que lo señalemos. Ok. Señor Procurador Diego Valadez, tiene la palabra. Si alguien sabe cómo es este rollo, Diego Valadez, claro. Gran procurador además. Gracias, Carlos. Bueno, lo que vimos... Quítamelo, ya no lo quiero ver. Es esencialmente un relato de lo que pasó. Ahora lo importante será lo que pase para adelante. Pero otra vez hay que registrar que estamos teniendo un déficit de origen que no permite que el país avance y que le da la coartada perfecta a todas las autoridades. Este sistema de diferenciar el fuero común del fuero federal viene del siglo XIX y era comprensible en 1857 cuando se plantea así en la Constitución de entonces. Pero hoy es la gran coartada que tienen todas las organizaciones delincuenciales y las autoridades para no cumplir, unas para tener amplitud, me refiero a las organizaciones delincuenciales, para sus actividades, y las autoridades para echarse respectivamente las culpas, y que finalmente todos digan, fue culpa del otro, el otro dice, fue culpa del... Pero ¿cuál es tu interpretación? O sea, ¿para qué? Para toda la familia típica que no somos políticos y no entendemos de leyes, ¿qué interpretación? O sea, ¿qué es lo que quiso decir y cuál es su realidad? Voy a partir de creer todo lo que nos dijo el fiscal. Okay. Que no se dio el aseguramiento, que hubo problemas en la identificación de los elementos que estaban ahí, que se descuidaron, que hace 6 meses se abandonó el terreno. Vamos a suponer que todo eso sea cierto. Sí. Bien. ¿Qué nos indica eso? Que el Estado mexicano carece de instrumentos eficaces para contender con una realidad, porque si se nos está diciendo eso, y eso es cierto, pues todo lo que nos está diciendo el fiscal es, en México existe un sistema de impunidad institucionalizada. Eso es lo que nos está diciendo. Pero de los cuales ellos son parte, y son responsables ellos también. Pongamos por un lado eso, pero el hecho real es que se nos está demostrando que hay una institucionalidad de la impunidad. Ahora, si eso es cierto, como supongo que lo sea, porque lo dice el fiscal, tendrá que derivarse de allí una serie de responsabilidades para quienes no cumplieron con los peritajes, con la preservación del espacio, con todo lo que tuvo que hacerse y que nos lo acaba de decir. De manera que si es cierto lo que se nos dijo, en el curso de las próximas horas, a más tardar de los próximos días, tendrán que iniciarse acciones persecutorias para aplicar las responsabilidades que les correspondan a las autoridades locales del estado de Jalisco. Pero no dijo Hertz, no dijo
si hay jóvenes muertos o no. Eso se aclarará después, pero por de pronto él se refirió solo a errores. Si es cierto, tendrá que proceder contra quienes los cometieron, porque pudieron no ser errores, pudieron ser omisiones deliberadas. Si no pasa nada, entonces tendremos que decir que lo que se nos dijo no es cierto y que simplemente se trata de una acción distractiva para no abordar el tema de fondo que es el que Aquí Pero digo, acaba de comprar tiempo, ¿no? Pero ante la crisis ¿O no? nacional que se vive en este momento, con las declaraciones de las organizaciones ciudadanas, con las declaraciones de las madres buscadoras, esto, perdón, es una mentada de madre. No le puedes responder a la ciudadanía, decir, oye, hubo deficiencias técnicas y vamos a acreditar pruebas periciales y le vamos a decir, nos están mentando la madre, perdón, pero eso no tiene vuelta de hoja. Y número dos, son tres preguntas, ese es uno. Dos, ¿dónde está la CNDH? Yo le pregunto No existe, a ustedes, no hay. ¿dónde está la CNDH? ¿Cómo es posible que no haya visitadores, que haya revisiones y que haya recomendaciones específicas? Y número tres, ¿cómo es posible que ante la evidencia de lo que está sucediendo en el país, llevan ya 7 años gobernando y sigan metódicamente recurriendo a es culpa de Calderón? Ya eso ya duele, porque eso ya pasa como una broma de mal gusto. Entonces, no debemos ser tan condescendientes con este atropello. Es brutal lo que estamos viendo. No podemos ni debemos serlo, y no lo seamos. Sí. Pero a lo que yo me refiero es a que ellos mismos están planteando una encrucijada. Porque si en el término de horas o de días no proceden, ¿Cómo van a salir de esta? entonces quiere decir que lo que se nos acaba de... Es mentir. De plantear públicamente, pues no es más que... Una vil mentira. Una mentira, una forma de enmascarar los hechos. Claro. En mi opinión, después de esta intervención, que no es nada, es evadir la realidad para hacer lo que tú estás planteando. Es comprar unas horas. Unas horas que el gobierno de Jalisco nos oferta todo lo que hizo. Bueno, todo eso ante las expectativas que creó la propia presidenta de su empleado, porque es un empleado de ella, del fiscal, y es cínica de ella de decir que no sabe nada y que no todo esto está orquestado desde Palacio Nacional y construido. Ese texto debe haber ido ayer Germán Ebro a discutirlo con la presidenta, le dio el aval y ahí estamos. Digo, hay que ser realistas. Entonces, me parece que en términos comunicacionales es un fracaso. Se pensaba que esto iba, no es un quiebre. Entonces, la narrativa internacional y la narrativa mexicana de las madres buscadoras seguirá dominando la agenda. Ahí hay un centro de exterminio, allá hay un centro de entrenamiento, esas prendas corresponden a los asesinados, a los fileteados, que diría el declarante. Me parece que fue un error comunicacional político que le da la razón a las madres, que le da la razón a la prensa internacional que está metida en el caso, y me parece un fracaso más de esto que no saben manejar ni política, ni porque la única manera de manejar estos casos es decir la verdad, y como no están dispuestos a decir la verdad, se entrampan todos los días y así seguirán, y entonces, por mí, qué bueno, porque el discurso de las madres seguirá vigente y es el que construirá la narrativa. Rubén, comparto lo que dices y creo que hay un error solamente en lo que se dijo por parte del fiscal. Repito, partiendo de la hipótesis que se planteé de que todo lo que dijera fuera cierto, su conclusión no debió consistir en decir voy a pedirle la información, sino decir voy a iniciar en este momento el encauzamiento de quienes obstruyeron la justicia. Porque hay un claro... Todo lo que nos dijo es obstrucción de la justicia. La consecuencia sería esa. Si eso no se produce en el término de horas, entonces indica que todo lo que nos dice Rubén y todo lo que nos dice Paco... ¿Cómo me confrontas? Pon otra vez.